La manipulación busca generar comportamientos con la intención de favorecer intereses propios. A través de diferentes técnicas se puede conseguir que las acciones, el pensamiento o las emociones de otra persona o grupo de personas cambien. Los políticos son uno de los principales grupos que utilizan a sus masas para controlarlas y llevarlas a su terreno con ideas sustentadas en muchas ocasiones por mentiras y falacias. Este hecho es cada vez más propicio verlo cercano a las elecciones. En cuanto a la información, los políticos destacan en un discurso la información que más les convenga, dependiendo en cada momento. Por ejemplo, modificar la escala de los gráficos para cambiar el significado de la información, destacar la cifra más favorable, usar datos obsoletos, etc. ¿Qué les voy a contar si lo vemos diario con el pedazo de presidente que tenemos? George Orwell escribía en 1946 que el lenguaje y los escritos políticos son ante todo una defensa de lo indefendible, por lo que los gestores de la cosa pública recurrían a eufemismos, peticiones de principio y vaguedades oscuras para evitar argumentos demasiado brutales a oídos de los ciudadanos. Así, respecto a datos importantes, dicen la verdad aderezada a su gusto y conveniencia. ¿A qué voy con todo esto? Pues resulta que durante el show cómico mañanero de hoy, Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se puede ir a Palenque porque logró disminuir la desigualdad y la pobreza. Qué bueno que ya lo podemos mandar a la chingada. Ayer jueves se dieron a conocer las cifras oficiales de la medición de la pobreza que realiza cada 2 años el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Destaco 2 tipos de resultados. Por un lado, que la población considerada pobre en México, de acuerdo con la definición multidimensional del Coneval y que incorpora no solo el ingreso, sino las carencias sociales, cayó en 5.6 puntos porcentuales de 2018 a 2022, lo que corresponde a 5.1 millones de personas. Considerando solo los ingresos, la población con ingreso por debajo de línea de pobreza cayó en 6.4 puntos porcentuales y la población con ingreso por debajo de la línea de pobreza extrema cayó 1.9 puntos, 5.7 y 1.8 millones de personas respectivamente. Las reducciones en pobreza multidimensional son las más grandes desde que el Coneval comenzó a emplear esta metodología en 2016 y ocurren, no sobra decirlo, después del aumento en la pobreza causado por la pandemia. Por el lado de la pobreza por ingreso, donde existen series más o menos comparables desde 1992, la reducción es aún más contundente. Por otro lado, el Coneval reportó que se incrementó la pobreza extrema por ingresos en 1/10 de punto, equivalente a 400,000 personas, lo que se explica en buena medida por un retroceso en materia de salud, ya que 30 millones de personas más que en 2018 carecieron de acceso a estos servicios en 2022. Pero como siempre, cacharon al viejo guango con las manos en los otros datos, queriendo esconder el aumento de la pobreza extrema porque presenta datos del 2016 contra los de 2022. Un periodista presente en la mañanera le hizo ver su error y quiso salirse con el clásico ¿de qué periódico eres tú? Pero con lo que no contaba era con que el reportero era de casa, de los suyos, es decir, de La Jornada. Entonces, en cuanto el reportero le contesta, de inmediato cambia la jugada. Vean el cómico momento. Y también bajó la pobreza extrema, poco pero bajó. Final de 7 a 7.1% según los datos. No, a ver, pon pobreza extrema. A ver. ¿Dónde está? Hay que tener mucho cuidado. ¿De qué periódico eres tú? Además que bajó. Poco pero bajó. Es que andan, nada más que casi los estoy recetando diario. Sí, cómo no. Tengan para que aprendan. Tengan cuidado ustedes, ¿eh? Ustedes del periódico La Jornada son lo mejor que hay en la prensa de este país. Es el mejor periódico de México. El presidente compara 2018 a 2021 y ahí sí incrementa 0.1%. Y el que presentó ustedes del 2022 a 2020. Sí. Entonces resulta que ahora sí le conviene aceptar estos datos, ¿no? Pero cree que todos somos pendejos igual a sus focas aplaudidoras, de tal manera que, como siempre, se dedica a engañar. Por eso, cuando alguien se atreve a informar la realidad, se pone como energúmeno. Los datos del Coneval reportan que este dato representa un incremento respecto a 2018, cuando se ubicó en 7%. Lo anterior indica que el número de personas en pobreza extrema pasó de 8.7 a 9.1 millones de personas en los primeros 4 años del gobierno de López Obrador.
Pese a las cifras positivas, el organismo advirtió que la carencia más usual fue la falta de acceso a la seguridad social y a la salud, que afectó al 50.2% de la población, es decir, a 64.7 millones de personas. Porque lo que tampoco dice es que esto ocurrió en medio de la desaparición del Seguro Popular, un servicio que daba atención médica a población sin seguridad social que López Obrador reemplazó primero con el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, y ahora con un programa del Instituto Mexicano del Seguro Social llamado IMSS Bienestar. Qué bueno que disminuyó la pobreza, pero, por ejemplo, una señora que recibe la pensión de adultos mayores ahora gasta más en medicinas porque el ISSSTE ni el IMSS ya no se las da. Entonces ir a consulta es prácticamente mandarla al matadero por la espera y las condiciones de las clínicas en pésimo estado. Ya ni hablar de los menores, quienes no han terminado sus tratamientos o recibido sus vacunas porque nunca hay. Eso porque no lo dice. Lo único que hizo es que les otorgó dádivas a cambio de quitarles los beneficios de salud. ¿Por qué no presume que aumentó la población que no cuenta con servicios gratuitos de salud? Que presuma el desabasto de productos médicos, así como el megafraude a Segalmex y los contratos en los que está involucrada la hermana del abuelo Monster, Adán Augusto. Ahí sí no, ¿verdad? Los que definitivamente salieron de pobres son los pránganas y parásitos de sus hijos y hermanos, la prima Felipa y sus socios, pero los cinturones de pobreza extrema han crecido exponencialmente. Esa es la triste y cruel realidad. Solo que él acomoda las cosas a su conveniencia e interés para seguir dando a tole con el dedo a sus chimpanchairos. Les voy a compartir un video del senador Damián Cepeda, donde de manera objetiva y puntual explica esta situación. El día de hoy el Coneval, que es el órgano oficial mexicano encargado de medir la pobreza, dio a conocer las nuevas cifras de pobreza en nuestro país. Hay muy buenas noticias para México y también hay muy malas noticias para México. Lo quiero abordar con transparencia porque creo que el gobierno solamente va a resaltar las buenas y seguramente los opositores solamente van a resaltar las malas. Y yo creo que hay que tomar esta información como lo que es: datos sobre cómo va el país y qué podemos hacer para estar mejor. Empiezo por las buenas. Disminuyó la pobreza. Tal cual. No le pongan calificativos. Disminuyó la pobreza en México y es una gran noticia. De 2018 que entró este gobierno a la fecha, hay 5 millones de personas menos en situación de pobreza en México. Esa es la muy buena noticia. La muy mala noticia es que en ese mismo periodo de tiempo hay 5 millones de personas en México más que tienen alguna carencia social, es decir, que tienen una vulnerabilidad por una carencia social que puede ser salud, educación, vivienda, servicios básicos y demás. La pobreza en México se mide desde hace algunos años por ley de manera multidimensional. Y esto es bien importante que lo sepamos porque si no nos pueden engañar. Decir hay menos pobres en México no quiere decir solamente que hay gente que tiene más dinero o solamente que hay gente que tiene más acceso a salud o menos. No, son 9 indicadores, 9 los que mide el Coneval para decir si hay pobreza o no. Y hay distintos niveles de pobreza en México, desde la pobreza general, pobreza moderada o pobreza extrema. Así como me puedo parar hoy y decir que es una gran noticia que de 2018 a la fecha hay 5 millones de menos pobres en México, también les puedo decir que de 2018 a la fecha hay más gente en pobreza extrema. Parece contradicción, ¿verdad? No lo es. Son distintas mediciones. Lo que hace el Coneval es agarrar estos 9 indicadores: lo que ganas, ingresos, salud, cuánta gente no tiene acceso a ella, seguridad social, educación, vivienda, servicios básicos, hasta cohesión social, para que me entiendan, rezago educativo, y todos ellos los mide y con eso pregunta: ¿cuánta gente en México tiene menos dinero de la línea mínima de bienestar, que son 4,200 pesos según el propio Coneval si vives en una ciudad y 3,000 pesos si vives en una zona rural? ¿Cuánta gente gana menos que eso? Línea de bienestar. ¿Y cuánta gente tiene al menos una carencia social? Que puede ser salud, educación, vivienda. Eso es lo que te da cuánta gente pobre hay en México. Y en eso mejoramos.
Pero luego hay una medición distinta que dice, bueno, pero es que hay una línea extrema de ingreso, el que solo le alcanza para comer. Y esos son 2,000 pesos en una ciudad y 1,600 en una población rural. Y la peor calificación de pobreza es la pobreza extrema, porque es el que gana esa línea mínima de pobreza extrema y además tiene 3 o más carencias. Es el más pobre, el pobre entre los pobres. Bueno, ese no solo no mejoró la situación, sino que hay más gente en pobreza extrema según los mismos datos del Coneval. El dato más negativo que tenemos, así como resalto el positivo, hay menos pobres en general, aunque hay más en pobreza extrema. El más preocupante es, pasamos de 20 millones de personas que no tienen acceso a salud a 50 millones de personas que no tienen acceso a salud. El mismo reporte dado a conocer hoy. De 20 millones que cuando le entregaron el gobierno a López Obrador no tenían a dónde irse a atender, hoy son 50 millones, 30 millones más. Así es que no hay nada que celebrar. ¿Se dio un avance? Sí. ¿Principalmente por ingresos? Sí. ¿Derivado principalmente por programas sociales? Sí. Oposición, dejen de ponerle, los programas sociales funcionan. Sí están funcionando para darle dinero a las personas. Oye, que también le dan al que no es pobre. Sí, y qué bueno, porque los deciles más altos no quieren decir que sean ricos. Son personas que tienen un ingreso que no está en pobreza, pero no es que les sobre el dinero, por Dios, hombre. Programas sociales han funcionado, aumentaron el ingreso, qué bueno. Por eso votamos a favor en el Senado. Pero al mismo tiempo este gobierno ha sido bien irresponsable, porque hay 5 millones de personas más que tienen carencias sociales y el ejemplo más grave es salud, que pasaron de 20 a 50, porque es un fracaso la política de salud del gobierno. Así es que hablemos las cosas como son. Hay buenas noticias por disminución de pobreza, pero pésimas noticias porque hay más gente que tiene carencias sociales, principalmente salud, y el otro indicador que subió es el rezago educativo. Así es que gobierno, a trabajar. Se reconoce lo positivo, pero hay muchísima gente, millones que están pasando muy mal momento en este país y hay que ponernos a trabajar y dar resultados. Así que sin duda esto no es nada más que hacer ruido con muy pocas nueces. Un gran chiste, porque yo preguntaría, ¿por qué no celebró en el 2019, 2020, 2021 y 2022? Fácil, porque hundió en la miseria a millones de mexicanos y ahora que salen unos cuantos miles de la pobreza, lo celebra con cohetes. ¡Qué jodido está este animal! Debería darle vergüenza, pero nos ha quedado claro que si algo no tiene es eso y madre. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.